Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Seguimos en el área de conocimientos de riesgos, como ustedes lo han pedido por Instagram. Si no me sigues por ahí, me encantaría. Info Soy PM. Hoy vamos a hablar de realizar el análisis cualitativo de riesgos. Y es que en la gestión de riesgos del proyecto hay tres grandes bloques que tenemos que tener en mente para comprender mejor este área de conocimiento. Y hablamos de un primer bloque que sería identificar esos riesgos, que por cierto tienes el video en mi canal. El segundo gran bloque, evaluar esos riesgos. Y el tercer bloque, muy importante, las respuestas a esos riesgos. Y este proceso, realizar el análisis cualitativo de los riesgos, y el siguiente proceso, realizar el análisis cuantitativo de los riesgos, se encuadran dentro de ese segundo bloque de evaluación. En este proceso queremos analizar para clasificar esos riesgos. Cuando hemos identificado los riesgos, terminamos con una lista que le llamamos registro de riesgo. Y antes de que nosotros podamos hacer un plan para generar posibles respuestas a esos riesgos que hemos identificado, que probablemente se puedan dar en nuestro proyecto, necesitamos organizarlo. Es decir, acabamos de identificar esos riesgos de alta probabilidad basados en la probabilidad de que ese riesgo ocurra y el posible impacto que puede tener ese riesgo en nuestro proyecto. Otra entrada importante es el plan para la dirección del proyecto. Específicamente, su componente, el plan de gestión de riesgo, es bastante relevante en este proceso porque acá definimos los roles y responsabilidades para hacer esa gestión de riesgo de nuestro proyecto. Acá también hemos definido el presupuesto para gestionar esos riesgos. Hemos definido las actividades del cronograma que estarán asociadas con la gestión de los riesgos. Hemos documentado la categoría de los riesgos que normalmente se hace en una estructura de desglose de riesgo. Tenemos las definiciones de probabilidad e impacto. Tenemos la matriz de probabilidad e impacto. Y hemos dispuesto los umbrales de riesgo de los interesados. Estas entradas normalmente se adaptan al proyecto durante el proceso planificar la gestión de los riesgos, que por cierto te dejo enlazado aquí arriba. Si tu plan de gestión de riesgo no dispone de toda esa información, lo que se hace en la práctica es desarrollar todo ese proceso y presentarlo al patrocinador una vez que hagas este proceso para que lo apruebe y se pueda usar. Acá me gustaría hacer un paréntesis porque una herramienta súper importante que sale del proceso planificar la gestión de riesgo es la matriz de probabilidad e impacto, que la vamos a usar para hacer esa priorización de los riesgos de nuestro proyecto. Esa matriz básicamente nos grafica la probabilidad y el impacto de los riesgos de nuestro proyecto. Entre los documentos que cobran relevancia en este proceso tenemos el registro de supuesto. Recuerden que en el video planificar la gestión de los riesgos les había comentado que todo lo que era susceptible de tener asociado un supuesto o una restricción era súper relevante en los procesos de gestión de riesgo. Y acá lo vemos porque este registro de supuesto puede hacernos llegar más fácilmente a esa evaluación de la prioridad de los riesgos que estamos buscando con el desarrollo de este proceso. Otro documento súper importante es el registro de interesados. Se están fijando que siempre nombramos este documento en todos los videos porque una de las cosas que surgen de este proceso es que esos riesgos tengan un dueño. Y qué mejor que echar la vista a tu registro de interesados para hacer esta tarea. Entonces no nos quedamos atrás y vemos ese registro de interesados. Otro documento que nos ayuda a hacer esa evaluación de probabilidad e impacto son los activos de los procesos de la organización. Y acá hablamos de datos históricos sobre otros proyectos que se hayan llevado a cabo y que sean parecidos al nuestro. Otras herramientas que nos ayudan serían los estudios que haga la industria en proyectos similares y todo el material que se haya publicado como bases de datos, listas de verificación. Entre las técnicas y herramientas que se pueden usar en este proceso tenemos el juicio de expertos y usaremos el conocimiento en proyectos anteriores de estas personas o de este grupo de personas y también usaremos su conocimiento en el análisis cualitativo de riesgos per se. Normalmente se realiza a través de reuniones y entrevistas donde se recopilan datos, se analizan esos datos y muchas veces la técnica que se usa en esas reuniones es la facilitación, al igual que en el anterior proceso que te dejo enlazado acá arriba. Y hablando de analizar datos, una de las herramientas que vamos a usar es la evaluación de la probabilidad y del impacto. En nuestro proceso anterior, identificar los riesgos,
hemos obtenido un listado de los riesgos que le llamamos registro de riesgo. Pero esos riesgos necesitan ser evaluados y nosotros podemos hacer ese análisis o esa evaluación basado en la probabilidad de que ese riesgo ocurra, y cuando sepamos cuál es esa probabilidad podremos considerar el posible impacto que ese riesgo puede ocasionar en los objetivos del proyecto. Y ese impacto se puede dar en varias dimensiones, es decir, puede impactar en los tiempos del proyecto, en los costes del proyecto, en la calidad. Decimos que los impactos van a ser negativos para las amenazas y positivos para las oportunidades. Para cada uno de esos riesgos individuales del proyecto que hemos identificado, tanto los negativos como los positivos, evaluamos la probabilidad y el impacto. Los riesgos se pueden evaluar a través de entrevistas o de reuniones con gente que seleccionamos basada en la familiarización con los tipos de riesgo que tengamos registrados en el registro de riesgo. ¿Quiénes son esos personajes susceptibles de venir a esas reuniones? Podemos incluir los miembros del equipo, podemos incluir expertos que no pertenecen al proyecto, podemos incluir a nuestro sponsor. Durante esas entrevistas o esas reuniones se evalúa el nivel de probabilidad de cada riesgo y el impacto sobre el objetivo del proyecto. Por supuesto, vamos a tener diferencias en la percepción de los niveles de probabilidad o del impacto, y esas diferencias deberían ser exploradas más a fondo, porque en esas entrevistas vamos a tener los detalles que nos dan los interesados. Tendremos información sobre los supuestos por los que ellos justifican los niveles que han asignado de probabilidad y de impacto, y esas probabilidades las vamos a evaluar conforme a una de las salidas del proceso planificar la gestión de riesgo, que serían las definiciones de probabilidad e impacto. Y esto es simplemente una representación de los supuestos que se tienen que dar para nosotros poder evaluar esos riesgos y encuadrarlos dentro de una gama numérica para la escala de probabilidad, que va, por ejemplo, desde muy alta, alta, media, baja, muy baja, hasta nula. Y también provee criterios de impacto normalmente en los tres elementos de la triple restricción: tiempo, costes y calidad. Una vez que logramos identificar la puntuación de la probabilidad y el impacto tanto para nuestras amenazas como para nuestras oportunidades, normalmente la representamos en una matriz de trazabilidad en formato rojo, amarillo y verde, y esos estados que vienen definidos por esos colores nos dirán cómo deben ser gestionados esos riesgos dependiendo de los umbrales de riesgo aceptados por la organización y dependiendo también del apetito al riesgo de la organización. Esas puntuaciones, esas escalas, esos estados que les dije antes vienen definidos ¿dónde? En el plan de gestión de riesgo. Recordemos que ese es el marco por el que se rigen todos los procesos del área de conocimiento donde estamos, que es riesgo. Si les interesa que desarrolle un tutorial sobre eso, dejen sus comentarios aquí abajo para que lo tengan en cuenta en la planificación de contenido. Y una vez que generamos esa matriz, necesitamos analizar la calidad de esos datos. Es decir, miramos hacia atrás y decimos, ¿estamos haciendo el análisis correctamente? Esas escalas, esas puntuaciones y esos estados están sustentados por los supuestos y las restricciones de nuestro proyecto. Si encontramos que la calidad de esos datos es mala, tenemos que iniciar el ciclo. Pero si es de conformidad, entonces tendremos que aplicar otra técnica que se llama la evaluación de otros parámetros. Y acá evaluamos la urgencia, es decir, en un periodo de tiempo, ¿qué tan urgente es este riesgo? La proximidad. ¿Qué tan pronto este riesgo puede ocurrir? La inactividad. Desde que ocurre el riesgo, ¿cuándo vamos a descubrir el impacto real que ha tenido ese riesgo en los objetivos de nuestro proyecto? El dueño del riesgo puede manejar el riesgo o el impacto. Y así muchos otros factores que se van evaluando para hacer un análisis más robusto y así poder jerarquizar de una mejor manera y con mayor fiabilidad todos esos riesgos que hemos identificado. ¿Y cuáles son los documentos que se van a actualizar como consecuencia de llevar a cabo este proceso? El registro de supuestos, porque podemos obtener nuevos supuestos, se pueden identificar nuevas restricciones y también podemos modificar los supuestos o las restricciones que ya conocíamos. Otro documento que se puede actualizar es el registro de incidentes, porque necesitamos documentar todos esos problemas que hemos ido descubriendo haciendo este análisis cualitativo, y también vamos a documentar cambios en los incidentes que teníamos registrados. El
registro de riesgos también lo podemos actualizar con las evaluaciones de esta probabilidad e impacto. Podemos actualizar el nivel de prioridad o la calificación de ese riesgo, podemos actualizar el dueño del riesgo, podemos actualizar la información sobre la urgencia de ese riesgo, y también para esos riesgos que hayamos jerarquizado como de baja prioridad podemos mantenerlos en una lista de observación y los vamos monitorizando para ver si cambian de estado. Dicho esto, no dejamos atrás el informe de riesgo que debemos actualizar para reflejar esos riesgos con mayor probabilidad e impacto y esa lista de prioridades con los riesgos identificados. Suscríbete a mi canal, dale a la campana para que sepas cuando estoy publicando nuevos videos.